La reencarnación y morir una sola vez, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. Pensamiento central. El creyente debe de discernir lo que la Biblia nos enseña acerca de morir una sola vez y el juicio final de la justicia de Dios. El escritor a los Hebreos es claro en que el hombre debe de morir una sola vez, después de lo cual el juicio divino le impartirá la justa recompensa final. El plan maestro de salvación y vida eterna fue diseñado desde la eternidad y es precisamente en la eternidad que el creyente recibe la justicia divina y su recompensa final. El diseño o propósito divino ha preparado moradas o habitaciones celestiales como morada final. Pero antes que esto suceda, es necesario que el hombre muera una vez, después de lo cual el creyente ha de recibir la justicia que le lleva a la separación, del griego bema, a la separación final. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que significa morir una vez? ¿Acaso en la historia bíblica no se nos habla de personas que volvieron a la vida y por tanto murieron más de una sola vez? Por otro lado, también el Apocalipsis nos habla de una muerte segunda. Entonces, ¿qué quiere realmente decir este pasaje? Muerte de Lázaro. Leemos en Juan capítulo 11, verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En la enseñanza tradicional se entiende que el dormir es un periodo de tiempo que el alma tiene en la presencia o paraíso de Dios. En este caso era necesario que Lázaro durmiera o estuviera ausente de su cuerpo por algún tiempo antes de regresar. Jesús trató de utilizar el término correcto para indicar que Lázaro estaba temporalmente ausente del cuerpo. Sin embargo, al no entender esto sus discípulos, Jesús debe de utilizar una palabra mucho más básica de tal manera que ellos pudieran entender cuál era el estado físico del cuerpo de Lázaro. Recordemos que según Pablo, morir es estar ausente del cuerpo, pero presente ante el Señor. De tal modo que en el caso de Lázaro, el principio de morir una sola vez es aplicable, puesto que Lázaro no había entrado permanentemente a la gloria de Dios. Solo dormía o pasaba un periodo de instrucción y descanso en la presencia del Señor. Muerte del hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús aquí utiliza la palabra levántate del griego egeiro, que significa despertar, levantarse de un sueño, levantarse de la inactividad o resucitar. Al igual que Lázaro, al hijo de la viuda se le puede considerar dormido o inactivo, pero bajo propósito en este espacio de tiempo terrenal, o sea, que su tiempo para morir una sola vez no le había llegado. Muerte de la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto,
no molestes más al maestro. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Jesús utiliza nuevamente el término griego egeiro, que significa despertar o levantarse de la inactividad física. Es importante entender que la inactividad de una persona que muere o duerme se limita a lo terrenal, mas no al mundo espiritual en donde habita la fuente de toda vida, que es Dios. Debemos entender que para el creyente no existe una segunda o tercera muerte, puesto que para él la muerte y la resurrección son parte de un proceso posicional y eterno que ya ha sido consumado. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, afirmó que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Podríamos decir que en el proceso de Dios, aquel que duerme deberá ser despertado una y otra vez hasta que al fin Cristo sea formado en su vida, y entonces, por haber alcanzado la meta final, habrá de recibir el justo juicio de la gloria eterna en la separación final. Juicio viene del griego crisis, que significa separación, decisión, justicia, tribunal, ley divina. La resurrección. Mateo capítulo 22, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es interesante ver lo que algunos de los padres de la iglesia creyeron acerca de la resurrección. Así es como Felipe Sío de San Miguel, comentarista y traductor de la Biblia, registra que tanto San Jerónimo como San Agustín creían que la resurrección era en carne, por lo que se puede entender que, según la teología de aquel tiempo, ellos creían que la resurrección era similar a una reencarnación. Y esto es lo que Jesucristo quiso dar a entender a los saduceos. San Jerónimo dice: serán los mismos cuerpos y la misma carne que tenían antes de su muerte, pero libres de todas las funestas consecuencias del pecado, y por consiguiente como ángeles de Dios, en lo que toca a la inmortalidad, bienaventuranza y perfección de pureza. San Agustín. Agustín, por cierto, nació en el año 354 y partió de su cuerpo en el año 430 después de Cristo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que San Jerónimo registra las palabras de San Agustín, en donde San Agustín dice que aquellos que resucitan vendrán en los mismos cuerpos de carne que tenían antes, pero sencillamente en un estado mejorado, en un estado perfeccionado, sin los defectos, por decirlo así, que tenía el cuerpo anterior. Se comprende que, según la teología de aquellos días, el futuro del creyente era uno muy bueno y no tenía que preocuparse por morir más de una vez. Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Pero, ¿y qué pasaba con el no creyente? ¿Acaso debería éste de dormir y vivir más de una vez? Esta es la misma pregunta que se hacía Job y quizá muchos se seguirán haciendo hasta el día de hoy. Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Verso 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Interesante este pasaje. La gran pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Job mismo lo dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, o sea, volverá a la vida. En estos versos Job se pregunta si hay esperanza alguna para el hombre después de la muerte. Parece estar seguro de que morirá sin ser vindicado,
y esto le parece incompatible con el hecho de que Dios es justo. O sea, Job se estaba preguntando: Señor, ¿y qué pasa con tu justicia? Señor, ¿y qué pasa con tus promesas? Él decía, estoy enfermo, y él decía, voy a morir. Entonces, él se hacía la gran pregunta: ¿y qué pasará con todo esto que ha sido prometido? ¿Acaso volveré a la vida? ¿Acaso veré la justicia de Dios cumplida en mí? Este comentario está en la Biblia de las Américas. Pero la posibilidad de ser vindicado después de morir le ofrece la solución a este conflicto. O sea, que Job ve el cumplimiento de la promesa en una nueva vida en esta tierra. Por un momento Job contempla la vida con sus hechos y piensa que el morir en ese momento significaría que la vida no es justa. Aunque estos pensamientos cruzan por su mente, al final Job encuentra consuelo en una vida próxima, y a pesar de que el tronco haya muerto en el polvo, el agua divina le dará vida nuevamente y por lo tanto reverdecerá. La Biblia Reina Valera 1909 traduce Job 14:14 de la siguiente manera: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación o mi transformación. Mutación o liberación, del griego clarifá, según se utiliza en Job 4:14, significa alternación, muda, turno o liberación. De tal manera que Job esperaría hasta que llegase su muda, su turno, su alternación, su momento para recibir aquella recompensa que no había visto hasta ese día. Job entendía que la justicia de Dios nos alcanza, sea en este tiempo o en el próximo turno o alternación. La palabra divina es fiel y tiene su cumplimiento, de tal manera que el tiempo o la vida misma no es un obstáculo para que ella tenga su fiel cumplimiento. Los maestros judíos y los códigos ocultos en la ley de Israel. Según los maestros judíos, desde la perspectiva de la Torá, no cabe duda respecto a la presencia de un alma espiritual que trasciende el cuerpo material y que continúa existiendo incluso después de que el cuerpo o recipiente terreno del alma haya regresado a la tierra. Para ellos, la reencarnación es simplemente una extensión de la existencia continua del alma, en la cual un alma vuelve a entrar al mundo físico ocupando un cuerpo diferente a aquel en el cual habitó en su previa vida en este mundo. Hay un árbol o alma que es plantado en un cuerpo 1, 2, 3 y hasta 4 veces. Esta alma acumula todas las acciones desde que tuvo su primera encarnación o desde que fue plantado el árbol por primera vez en un cuerpo carnal. La cuarta generación. Éxodo capítulo 20, verso 5. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entendiéndose que Dios no es injusto para cobrarle las faltas de un padre al hijo o al nieto, los maestros judíos entendían que el padre, el hijo, la tercera y la cuarta generación son todos parte de una misma alma que no se ha rectificado y que ni siquiera ha tratado de rectificarse a sí misma. La base de la reencarnación se encuentra en el principio de que Dios creó a cada persona con el objetivo de alcanzar la perfección de su gracia y el amor divino utilizando el libre albedrío. Si el alma no alcanzó su perfección en una vida, la reencarnación le ofrece oportunidades adicionales para perfeccionar el alma utilizando su libre albedrío. Según ellos, solo los casos de maldad extrema necesitan transmigrar en animales, plantas u objetos inanimados, lo cual ayuda a la purificación del alma independientemente de su libre albedrío. Job 33:28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Para finalizar diré
que la única muerte permanente es aquella que sucede cuando nuestra vida es sepultada y resucitada por el poder de Dios mediante la fe de Cristo. Una vez el creyente ha sido pasado de muerte a vida y de la oscuridad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, la muerte no tendrá ningún poder sobre él. Y en alabanza podrá cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Segunda de Timoteo 1:10 dice: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.